¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? Qué bueno tener la oportunidad otra vez de llegar hasta sus dispositivos por medio de este canal. Gracias por su aprecio, gracias por su atención. Y bueno, hoy estamos en nuestro cuarto programa de una serie que hemos titulado Principios Bíblicos para la Sexualidad. Hemos considerado en los primeros programas una realidad que nos aqueja socialmente, la tasa tan elevada que se encuentra en los embarazos entre adolescentes. Como ministerios, como el Ministerio de Educación, han considerado que buena forma de reducir esa tasa sería educando más a los jóvenes en lo que tiene que ver con el cómo funciona la sexualidad. Por otra parte, departamentos de salud han promovido más el uso de preservativos como para reducir este índice de embarazo entre adolescentes. Y se hace evidente que no solamente entre los adolescentes, sino en prácticamente todas las edades, tenemos serias dificultades para hacer una apropiada administración del campo de la sexualidad. Por eso hemos decidido a través de esta serie dar algunos principios, algunas pautas desde el campo espiritual, desde la fe cristiana, para poder tener estas convicciones y que también sean principios rectores de una buena administración de nuestra sexualidad. Por eso hemos abarcado este frente aquí en Furefa desde el campo bíblico, a razón de que pues la sexualidad no es un invento nuestro, no es un producto en el que nosotros compramos nuestros órganos sexuales, sino nacimos equipados con esta genitalidad, y esto también abarca nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a las demás personas en torno a nosotros, nuestra forma de asumir el placer sexual o la responsabilidad de administrar nuestra sexualidad. Y por eso hemos abordado ese tema, del cual ya hemos analizado un poquitito algunas estadísticas dadas por el DANE frente a la situación real de embarazo entre adolescentes que vimos en el primer episodio. También estuvimos hablando dentro del primer principio quién es el inventor del sexo, y entendemos que el sexo no es malo ni es bueno en sí mismo, sino que es una herramienta, y como tal, pues lo malo o bueno de él no lo determina él mismo, porque ha sido diseñado por Dios, y Dios no tiene malas ideas, sino es la forma en que nosotros hagamos uso de nuestra sexualidad lo que se determinaría como correcto o inapropiado. También estuvimos hablando un poco acerca del propósito del sexo, y vimos que el sexo es un instrumento para servir a Dios. Ahora, esto parece no encajar en la mente de algunas personas, porque parece existir un divorcio entre lo que tiene que ver con lo sagrado y lo sexual. Pero es que la idea de lo sexual nació primero en la mente de Dios. Claro, no fue una idea morbosa, maliciosa o pervertida, y fue Él el que nos diseñó con esa sexualidad con la que nos ha equipado, y no la puso allí para que la tuviésemos de manera decorativa, sino que la puso allí en nosotros para que le sirviéramos a Él. ¿Cómo servirle a Él? Bueno, respondiendo de una forma a través de ello al afecto, al amor que nuestro cónyuge necesita. Por otra parte, deleitándonos o recreándonos en la intimidad de nuestro amor conyugal en el contexto del matrimonio, también en la procreación de hijos, también en la correcta instrucción de nuestros propios hijos para que haya una correcta administración de la sexualidad en la siguiente generación. Pero ya son temas que hemos tratado. Hoy yo quiero que abordemos un pasaje que se encuentra en Levíticos 27:30, donde dice así. Ahora, cuando lo leamos, tal vez va a pensar, pero esto no tiene nada que ver con sexualidad. Sin embargo, le pido que preste especial atención, porque vamos a encontrar algo interesante en este pasaje. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Bien, como le dije, no parece tener nada que ver con sexualidad, ¿verdad? Vuelvo a leerlo. El diezmo de la tierra,
Esto hace referencia al porcentaje, al porcentaje del fruto de la tierra que el pueblo judío tenía por norma presentar a Dios a través de entregar a los sacerdotes levitas. Entonces el diezmo de la tierra, estos eran productos de la agricultura, así de la simiente de la tierra, y ahí está la expresión simiente. Simiente es semilla. Vamos a entender esto. Simiente es semilla. Pero dice la simiente de la tierra, y no es difícil comprender la semilla que se siembra en la tierra como el fruto de los árboles del Señor es. Ahora, nota esta expresión, la semilla. En las especies mamíferas, como inclusive son los animales, la mayoría de ellos que nos rodean, y aún en nosotros, la especie humana, sí, pues somos mamíferos y hay una semilla para la procreación. Y eso es donde está la vinculación del concepto de la sexualidad allí en este aspecto. La simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Ahora, ¿a dónde apuntamos con este análisis de este pasaje? Bueno, a la comprensión de que fuimos equipados con una sexualidad. Y aunque está esa sexualidad en nosotros, nacimos con ella, no porque la compramos, no porque fuimos a una fábrica de órganos genitales y compramos lo de nuestra preferencia, sino que fuimos equipados, pero estamos equipados con ella, entendiendo en este pasaje lo que se busca comprender de a quién pertenece. ¿Quién es el propietario de aquello con lo que estamos dotados? Bueno, tenemos un sentido de pertenencia a veces un poco exagerado, donde pensamos que las cosas que son nuestras, pues por cuanto son nuestras podemos hacer con ellas lo que se nos dé la gana. La verdad, ese no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es el concepto de la mayordomía. Es el concepto de estás equipado con cosas que Dios te dio, pero por habértelas dado no perdió Él la propiedad de aquello que Dios te dio. Y es allí donde está el concepto central que queremos destacar en este pasaje. Has sido equipado, equipada con una genitalidad, con una sexualidad, con un cuerpo, con unos deseos, con un placer, con unas áreas erógenas, con una capacidad de expresar tu sexualidad. Has sido equipada con todo eso y equipado con todo eso, pero aun cuando esto está en ti, no te pertenece, o podrías decir esto es mío y puedo hacer con ello lo que se me dé la gana. Es verdad que hay que desarrollar un sentido de pertenencia en función de protegerlo, de cuidarlo apropiadamente. Pero cuando vemos este pasaje donde nos hace ver que la simiente o la semilla de la tierra le pertenece a Dios, eso incluye también nuestra genitalidad, nuestra sexualidad, la semilla, la simiente de vida que en la mujer que equivaldría a los óvulos y en el hombre a los espermatozoides que pertenecen a este campo particular y hermoso de la sexualidad. Entonces podemos entender, fuimos dotados con una sexualidad que aunque esté en nosotros, le pertenece a Él. Y esto nos va a llevar a una dimensión mucho más profunda en el sentido de este aspecto de la sexualidad. Si yo comprendo que he sido equipado con una sexualidad que está en mí pero no me pertenece, entonces tengo que desarrollar unas convicciones como las que vienen en el siguiente punto de nuestro estudio. Observe Mateo 25, 14 y 15. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sus de quiénes? ¿De los siervos? No, del hombre que pertenecen esos reinos, del que se iba a ir lejos. A uno dio 5 talentos, a otro Dios y a otro 1, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Este es lo que la Biblia denomina la parábola de los talentos. Suelo llamar esta parábola, más que la parábola de los talentos, la parábola de la responsabilidad. Ahora, es un pasaje bien interesante. La historia cuenta, continuando el pasaje, que este hombre se fue lejos, duró mucho tiempo por fuera y luego regresó. Y regresó a pedir cuentas por los talentos. Ahora,
¿Por qué tiene que venir a pedir cuenta? Bueno, porque él dejó estos talentos a unos siervos suyos. Pero ¿no son estos siervos ahora los dueños del talento? No, de ninguna manera. Estos siervos fueron contratados para ser administradores. Y este es el tercer sentido o el cuarto sentido. Si el cuarto principio, el primero era Dios inventó el sexo, el segundo es el sexo nos fue dado para servir a Dios, el tercero, el sexo es propiedad divina, y estamos ahora en el cuarto, que es somos administradores de la sexualidad con la que Dios nos equipó, porque esa sexualidad es uno de esos talentos que son del dueño, es decir, Dios, y que las puso en nosotros. Así que entendemos, si hay algo en nosotros con lo que fuimos equipados, pero también comprendemos que no nos pertenece, eso que nos fue confiado y que no nos pertenece, aun cuando está en nuestras manos, nos convierte en administradores del dueño de aquello que fue puesto en nosotros. Y eso aplica a varias dimensiones: a la familia, a los talentos artísticos, a las competencias laborales, al dinero, a todas nuestras capacidades humanas, a nuestro propio cuerpo y por supuesto aplica a nuestra sexualidad. Con esto entonces entendemos que si Dios es el inventor de la sexualidad y la puso en nosotros, y tiene una expectativa de cómo usamos o cómo espera Él que usemos esta sexualidad, y por eso dejó en su palabra unos lineamientos, y por eso hemos decidido aquí en Furefa abordar esos principios para conocer un poco cuáles son los lineamientos, los parámetros en los que el dueño de nuestra sexualidad quiere que nosotros nos movamos en el ejercicio de esa misma sexualidad. Cuando vemos las estadísticas que emitió el DAN, el Departamento Administrativo de Estadística, que vimos en el primer episodio, y vemos la realidad de lo que está sucediendo, no solamente con los adolescentes. Hemos tenido mucho trabajo en la Fundación Furefa con temas de infidelidad, con temas de embarazos no deseados, con temas de abuso sexual, con temas de violación. Las noticias están plagadas de situaciones donde personas extrañas abusan de menores de edad, les secuestran, los violan, los asesinan. Algo está pasando con nuestra sexualidad, y mientras tengamos en nuestra mente una idea libertina acerca del uso de la sexualidad, pues nos desbocaremos según nuestros apetitos. Pero cuando vamos al catálogo, al manual de instrucciones dejado por el creador de esa sexualidad, y que dejó también unos lineamientos de cómo manejarla, entonces podremos hacer un más adecuado uso de ella. No podemos movernos en la administración de nuestra sexualidad por lo que digan nuestros apetitos. Hemos de movernos en la correcta administración de nuestra sexualidad por una clara comprensión de principios y valores acerca de ella. Por eso hemos querido abordar este tema. No podemos desligar a Dios de nuestra sexualidad. Algunos lo consideran fanatismo, porque estas personas consideran que Dios está bien que sea el Señor del departamento religioso de nuestra vida, pero lo demás lo administramos nosotros porque es nuestro, lo administramos como se nos dé la gana. Una errada comprensión, y allí entendemos por qué hay tantas tragedias y tantas desilusiones y tantos desastres en la administración de la sexualidad de esas personas. Pero cuando se tienen lineamientos claros como los que estamos trabajando, entonces empezamos a comprender, wow, he sido equipado con una sexualidad, y qué hermoso que Dios nos equipó con esto, y esa sexualidad está en nosotros, pero no nos pertenece, le pertenece al que nos creó, y Él espera que hagamos un uso correcto de ello, que la usemos para su servicio, ¿sí? Y entendamos que Él es inventor de la sexualidad, por lo tanto debemos sacar de nuestra mente toda especie de mito, de morbosidad, de prejuicio y de tabú respecto a la sexualidad. Debe ser asumida con toda naturalidad, con todo respeto, como cuando hablamos de otras partes de nuestro cuerpo. Así que estos 4 aspectos que ya hemos venido estudiando nos ayudan a tener un panorama mucho más claro. Así que si hemos sido equipados con el talento de la sexualidad, un día
tendremos que el dueño nos tomará. Es de lo que veremos más adelante en esta serie que venimos estudiando. Así que le animo a hacer una evaluación en cada uno de estos aspectos. ¿Ha considerado que la sexualidad es un tema de tabú, de tratar con misticismo, de tratar con antipatía y con prejuicio? ¿O vamos a entender que Dios, que tiene una mente sana, inventó la sexualidad no para que actuáramos con ella de forma maliciosa, morbosa y de un doble sentido de la sexualidad? Cuando entendemos que es un instrumento para servirle, empezamos a entender que hay un uso adecuado o un uso inadecuado de la sexualidad. Cuando entendemos que no es propiedad nuestra sino de Él, entonces esto nos compromete a saber que debemos cuidarlo, porque seguramente el dueño preguntará por ello después. Y cuando entendemos que somos administradores de nuestra sexualidad, pues ya podemos comprender que debemos aplicar los principios de la administración en el campo de la sexualidad, haciendo un correcto uso de ella, un uso y una administración responsable de la sexualidad. Por lo tanto, en este caso, haciendo este ejercicio a medida que vamos avanzando en cada uno de estos aspectos, entonces consideremos el uso o la administración que hasta el momento yo he tenido de la sexualidad ha sido un uso adecuado. De no ser así, pues empecemos a trabajar por corregir nuestra forma de pensar de la sexualidad y motivarnos a una mejor administración de ella. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.